Epa. Eso. Mira. Una toallita. Bueno, entonces Yo estoy todo. vamos a hablar del aparato digestivo. Recuerden que el aparato digestivo está formado por lo que es el tubo digestivo y las glándulas anexas del tubo digestivo. ¿Cómo está formado el tubo digestivo? Boca. ¿Ah? Laringe. No. Esófago. Faringe, Esófago. esófago, Estómago. estómago, intestino delgado, Intestino grueso. intestino grueso. ¿Cuáles son las partes del intestino delgado? Y del grueso, ciego, colon qué? Mayor. No, hablando en general en todas las especies. Colon, ¿cuál va primero? Ascendente, sigue El transverso. transverso y descendente. Bueno, entonces hablemos del hueso incisivo y el hueso maxilar y el hueso palatino. En él se observan unas crestas transversas. En la primera, antes de la primera cresta hay una pequeña masita que es la papila incisiva, donde desemboca el canal incisivo. El paladar blando, que es este, él tiene unos pliegues o pilares del paladar blando. El primero, no, aquí está roto, el primero es ese, que es el pilar anterior o palato gloso, y este, que es el pilar posterior o palato faríngeo. Entre ellos queda este espacio que se denomina el nicho tonsilar, que es donde se encuentran las tonsilas. ¿Y qué son las tonsilas? Las amígdalas. Las amígdalas. En el canino, si se acuerdan, en el caballo y en otras especies vamos a ver que son diseminadas, son unos pequeños punticos, que ellos son unos órganos linfáticos que están diseminadas. En el canino va a ser un ganglio como en nosotros. Vean, allí está, ¿cierto? Miren, ahí está la tonsila, que va a ser un ganglio como tal, que es este. Las tonsilas, que son las mismas amígdalas. ¿Cómo para qué sirven esas crestas? Esas crestas te evitan que el bolo alimenticio se devuelva, ¿sí ves? La forma que tiene. Te ayuda con la lengua a macerar. Sí. Bueno. Las paredes laterales están formadas por ¿qué músculo? Bucinador. El bucinador. Recuerden que es el que aplana las mejillas. Entonces las paredes están formadas por las mejillas, está formado por el músculo bucinador. El suelo, pues vamos a encontrar la mandíbula y los músculos de la lengua. La entrada va a estar limitada por el músculo orbicular de la boca o el orbicular de los labios, y en el canino se caracterizan porque tienen esta división, ¿sí? Esta pequeña división que se denomina el filtrum. ¿Filtro? Sí, que en algunos perros da la apariencia del labio leporino, como si estuviera totalmente abierto. En los braquicéfalos principalmente, eso se denomina el filtrum. Y en los perros, en los labios, también encontramos esta serie de papilas aquí, miren. Esas pequeñas cresticas que hay aquí. Se unen en la comisura labial. Internamente vamos a encontrar dos cavidades en la boca. Uno es el vestíbulo oral. El vestíbulo oral es este espacio que queda aquí, entre los dientes, los labios y las mejillas. Este espacio que queda aquí. Y lo que va a estar ocupado por la lengua, o sea, todo este espacio que va aquí adentro, de diente a diente, y digámoslo así, es la cavidad oral propiamente dicha. Cada labio va a tener este plieguecito aquí, que es un frenillo labial dorsal y el frenillo labial del labio ventral o inferior. Ok. Aquí adentro pues vamos a encontrar la lengua, que va a tener una raíz, un cuerpo y un vértice. Bueno, aquí como quedó la lengua no se nota, pero en el canino el surco labial va longitudinal. Sí, un surco que va longitudinal. Y en ella tenemos papilas, hay unas papilas mecánicas y unas papilas gustativas. Estas que vemos aquí
son de acción mecánica, que son unas papilas cónicas, ¿sí? Que tienen como forma de cono. Entre ellas, no las veo en esta lengua. No me están sirviendo. Aquí ven, se ven como unos circulitos. Que casi no se notan en esta sí, pieza. ¿Se alcanzan a ver aquí? Sí, sí, lo vi. Miren aquí, una serie de como circulitos aquí y aquí. Ahora me perdieron, déjame ver. Ahí arriba, arribita, arriba. Ya no los veo. Arribita, ahí, Aquí ahí. y aquí hay como una serie de circulitos. Sí. Esas son las papilas circunvaladas o ovalladas. Una serie de punticos que van aquí por los lados, están aquí. Son las papilas fungiformes, toda esta serie de punticos que vemos aquí. En la punta se sienten, esas ya son muy pequeñitas, están las filiformes y aquí van las foliadas. Esas son las gustativas. ¿No fue las que tiene el gato desarrollada como son? ¿Cuáles son? Cónicas también. ¿Las cónicas? Solo que están en toda la lengua. Ah, ok. Aquí tenemos el frenillo lingual y este pequeño pliegue que se hacía aquí es la carúncula sublingual. Aquí. Aquí no está. Bueno, aquí se forma una pequeña crestica que es la papila sublingual. En la papila sublingual va a desembocar la glándula mandibular y aquí va a desembocar la glándula sublingual. Tenemos los músculos de la lengua, bueno, en todos vamos a encontrar los mismos. Aquí vemos, este es el miloioideo, este es el geniogloso, y aquí no están hechos el estilogloso y el iogloso, van aquí los mismos. Y tenemos los dientes, recordemos incisivos, caninos, premolares y molares. La fórmula canina en el caballo, ¿cómo era? Un paréntesis, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a multiplicar por 2, o sea que vamos a hablar solamente de la mitad. ¿Sí? Una I de incisivos, les voy a decir la del caballo, y 3 sobre 3, ¿qué quiere decir eso? Que hay 3 incisivos superiores, 3 incisivos inferiores. Después sigue la C de caninos, ¿cómo es en el caballo? 2. Debe morder duro ese caballo, ¿no? Eso ni que fuera un camello. 1. Entonces, ¿cómo sería? ¿C sobre 0? Digo, sobre 1. 1 o 0 sobre 1 o 0. ¿Por qué 1 o 0? Que las hembras no tienen caninos. Eso lo deben saber ustedes. 1 o 0, que las hembras no tienen caninos. Después sigue la P. Premolares. 2 o 3 sobre 3. Porque en el caballo el primer premolar superior se conoce como el diente de lobo y es transitorio, no siempre existe. Entonces por eso 2 o 3 sobre 3. Y después molares 3 sobre 3. Cerramos paréntesis. Esa es la fórmula dental en equino. En el canino es incisivos 3 sobre 3, caninos 1 sobre 1, premolares 3 sobre 3 y molares 2 sobre 3. Solamente hay 2 molares superiores. Que en el caso del canino, el primer molar superior y el último premolar inferior, ¿sí ven? Esas muelas grandes, las más grandes que tiene el canino, se conocen como las muelas carniceras. Son las muelas más grandes y son las que ellos usan para triturar, cortar y triturar. Bueno. Eso es la boca en el canino. 0 sobre. ¿Por qué 0? Porque arriba no tienen dientes. Recordemos que los rumiantes no tienen incisivos ni caninos superiores, entonces va a ser 0 sobre 3. Caninos 0 sobre 1. Aquí hago una aclaración, ustedes van a decir que no, que los bovinos no tienen caninos, sino que tienen 4 incisivos inferiores. Lo que pasa es que sí, asemejan, bueno, ese ya mueco con modos de mostrarles. Pero si ustedes ven un bovino, si alguna vez tienen la oportunidad de ver, van a ver que los 4, o sea, los 8 dientes que tienen allí son muy similares, parecen incisivos, así como unas palas, ¿sí? Lo que pasa es que el último, embriológicamente se desarrolla como un canino, que no tiene la forma puntiaguda de canino, pero es un canino. Entonces vamos a hablar de caninos 0 sobre 1.
Premolares 3 sobre 3, molares 3 sobre 3. Eso está hablando de animales ya adultos, ¿no? Que tengan la dentadura completa desarrollada. Vemos también tiene las papilas incisivas en el paladar. No hay, como dijimos, incisivos superiores, hay una almohadilla dental. Los labios son los mismos, ya habíamos dicho que eso se denominaba el morro. Y los bovinos se caracterizan, buenas noches, porque tienen unas papilas cónicas, mírenlas. Unas papilas cónicas en las mejillas. Estas papilas tienen la función de evitar que el bolo alimenticio se les devuelva. Bolo alimenticio se les devuelva. Y por eso ellos no pueden escupir. Ustedes han visto, o sea, no escupir de punto, sino devolver algún cuerpo extraño. Ellos comen y no tienen la capacidad. Ay, me salió un hueso, saquémoslo. ¿Sí? Entonces ellos pasan todo entero. Qué palitos, qué puntillas, qué vidrios, qué piedras, qué papeles, que todo, debido a esas papilas no las pueden empujar y van para adentro. Bueno, tenemos el paladar blando, también con sus pilares, palatogloso y palatofaringeo. Y aquí sí vemos, miren esa serie de punticos chiquitos que se ven aquí. Esas son las tonsilas, que son agregados linfáticos aquí en esto. Ganglio como aquí en esto. No es un ganglio como el que vimos en el perro. El perro es el único que tiene la tonsila así desarrollada, estos punticos que se ven aquí. Bueno, la lengua se va a caracterizar porque, miren, tiene su surco lingual, pero es transverso, él va transverso, y tiene esta prominencia que se denomina el tolus lingual. Tolus lingual, donde vamos a encontrar las papilas. Entonces también tenemos unas papilas de acción mecánica, miren, tenemos las cónicas, tenemos estas que son duras, que son lenticuladas, que tienen forma de lenteja. Estas sí, aquí las vemos, las circunvaladas o valladas, se ven más claritas. Esta serie de punticos que van aquí, como botoncitos, fungiformes, miren toda esta serie de punticos que hay. Aquí están las foliadas y las filiformes. Músculos lo mismo, miloioideo, geniogloso, estilogloso y el iogloso que va aquí abajo que no está hecha la disección. ¿El propio de la lengua cómo sería? El geniogloso, que es este. Tenemos aquí, va a estar representada también, cubierta por una serie de papilas cónicas esto, que es la carúncula sublingual. Y esta cosita que fue la que no les pude mostrar en el canino, esta cosita es la papila sublingual. Ya hablamos de los dientes, ya hablamos de las crestas palatinas, ya hablamos de eso, Listo, esa es la boca en el bovino. Vemos también lo mismo, miren, las papilas, las crestas, transversas. Aquí vemos muy bien que no son continuas, ¿sí? Sino que ellas, en todos los animales pasa lo mismo, se intercalan en el centro así. No van de lado a lado, sino van por mitad nomás. Y aquí ahí ven cómo forma una especie de surquito en la mitad. Aquí. Ahí están. Tenemos también, miren, esta redondita que quedó completa, la papila incisiva. Se ve muy bien. Los labios lo mismo con sus frenillos labiales, el frenillo lingual, los músculos de la lengua lo mismo. La lengua aquí pues no tiene tolus ni nada, pero sí tiene las papilas, mírenlas. Cónicas, circunvaladas, los punticos son las fungiformes, foliadas y filiformes. Pilar palatogloso, palatofaringeo, y aquí, a ver si puedo abrir, que aquí se ven mejor los huequitos. Si ven esa serie de punticos que se ven aquí, ahí sí están, que son los agregados linfáticos, que se ven aquí. Las tonsilas que están diseminadas, no nos forman un ganglio, esa serie de punticos que se ven aquí, son los agregados linfáticos. Bueno, y otra característica de los porcinos es que tienen, bueno, aquí está muy pequeña, poco desarrollada. Aquí venía el paladar blando y tienen esa pequeña prolongación aquí, que es la úvula. En los porcinos aquí hay úvula en el paladar blando. ¿Qué es la úvula? ¿Cuál es su úvula? La pepita esa. La campanita. La campanita, sí señor, la campanita, es esa. Bueno,
La fórmula dental de los porcinos, 3/3, incisivos, caninos 1/1, premolares 4/4 y molares 3/3. O sea, el porcino es el animal que va a tener toda la dentadura completa. Eso ya hablamos de la glotis y la rinoglotis. Eso es aquí en respiratorio. Bueno, y no hay diferencias en la boca. Después sigue el esófago en todas las especies, que sabemos que es un tubo músculo membranoso, mírenlo, aquí está, encargado de conducir el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Él desciende, primero va por la mitad, después pasa al lado izquierdo de la tráquea, va por la parte ventral del cuello, apenas entran al tórax pasa otra vez por la mitad del tórax. Entonces esta porción que hay en el cuello es el esófago cervical, la porción que va dentro de la cavidad torácica es el esófago torácico, y pasa el diafragma ¿por dónde? Por el hiato ¿Qué? esofágico. Por el hiato esofágico. Y hay un pedacito pequeñito que sería el esófago abdominal y termina ya en el estómago. Llegamos al estómago. Vamos a empezar con el canino, que es el más sencillo. Sí, señor. El esfínter El que nos dijo. cardíaco o cardias. Vean, ahí está. Entonces, miren, nosotros no hablamos del diafragma porque no lo hemos visto. Entonces, hacemos un paréntesis. Decíamos que atravesaba aquí el músculo diafragma, recordemos que es el que está dividiendo cavidad torácica y cavidad abdominal. El diafragma tiene un centro tendinoso, mírenlo aquí, ¿cierto, Camila? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Una ruana, ¿cierto? Tiene su centro tendinoso y tiene su marco carnoso. Sí, tiene su marco carnoso aquí. ¿Sí? Lo que se denominan las cúpulas o cruras del diafragma. Estas dos curvaturas que tienen aquí, que van a ser los sitios de inserción en el techo de la cavidad torácica. A nivel de la última lumbar, aquí se va a insertar. Y vemos ahí las estructuras que pasan por él. Veíamos que eran 3 agujeros que atravesaban el músculo diafragma, ¿que son cuáles? Hiato aórtico, hiato ¿Ya? ¿Dani? esofágico, sí. ¿Cuáles son? Sí. Está callado y cállate. Son 3 hiatos. Entonces tenemos, miren, aquí está la arteria aorta, entonces esto va pegado aquí, y ahí está atravesando el hiato aórtico. Este es el esófago, que va con el nervio, miren, ¿qué nervio será ese? Este, y este es el otro, ¿el qué? ¿Vago? El tronco vago dorsal y vago ventral, ¿sí ven? Y ahí va el esófago atravesando el diafragma. Y Se perdió. este, ¿esto era qué? ¿Le van a decir? No. ¿Cuál es el otro agujero que tiene aquí? Formándose las intercostales, va caudal. aquí adentro. Sí. Ven acá, va caudal. ¿Listo? Bueno, ese es el músculo diafragma. Llegamos al estómago. Entonces, el estómago del canino es parecido al del caballo, por eso iniciamos con este, para que ustedes me lo cuenten. ¿Qué superficies tiene el estómago? No. ¿Diafragmática? Y parietal. Entonces, esta que va contra la pared de la cavidad abdominal, pues va a ser la parietal, y esta que va contra las vísceras, pues la visceral. Hay 2 curvaturas, Mayor y menor. mayor y menor. Toda esta, mírenla, es la curvatura mayor, y esta de aquí es la curvatura menor. ¿Qué sale de la curvatura mayor? No. ¿Qué es esto? ¿Ese es el yeyuno? El aumento mayor. Recuerden que los aumentos salen de las vísceras. Entonces, este ligamento, todo esto que vemos aquí, es el aumento mayor. ¿Y qué es el aumento? ¿Qué son los aumentos? Satélite, pues sí. ¿A qué pertenecen? ¿A qué? No. ¿Hace parte de qué estructura? ¿De qué? Los mesenterios y todos los ligamentos que vemos en la cavidad abdominal
son pliegues del, ¿cómo se llama la membrana que recubre la cavidad abdominal? Del peritoneo. El peritoneo, recordemos que hay un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El parietal va pegado a las paredes, o sea, va pegado a los músculos abdominales, va pegado aquí al músculo diafragma, y en la cavidad pelviana nos forma 3 sacos: sacro-rectal, sacro-rectal, recto-vesical, recto-genital, génito-vesical y vesicopúbico. Son 4. Son plieguecitos, va al sacro, aquí va el recto, va al genital, sea útero, sea pene, va a la vejiga y aquí va el pubis. Entonces él llega y da esa vuelta aquí, sobre el sacro y sobre el recto. Entonces sacro-rectal. Entre el recto y el genital, entonces recto-genital. Entre el genital y la vejiga, génito-vesical. Y entre la vejiga y el pubis, vesicopúbico. Y el visceral va a estar formado por todos esos que son pliegues. ¿Por qué son pliegues? En el desarrollo de los embriones, cuando están creciendo, lo primero que se desarrolla es el peritoneo. Y dentro de esa cavidad peritoneal se empiezan a desarrollar, y por ejemplo, si el estómago empuja, llegó y empujó así ese peritoneo, entonces nos forma unos pliegues, que van a ser, en el caso del estómago, los omentos. En el caso de otros, los ligamentos. ¿Sí? Todo eso se va desarrollando así. Entonces, todo esto va a ser el aumento mayor. Miren, todo esto, que es muy parecido al del caballo, así friable, sedoso, delgadito, miren, se rompe muy fácil. Y era que les lo hice a propósito para que lo vean. Ahorita ven por qué. Y dentro de él, que aquí debe haber una doble capita, vean, se forma ese espacio que es el saco omental. ¿Qué otro nombre recibe esto? Epiplón. Sí, señora. ¿El epiplón? El epiplón. Ese es el mismo epiplón. Y de la curvatura mayor también sale esto, que es el aumento o ligamento. Aquí nos llaman ligamento, pues el aumento. ¿Qué órgano es ese? ¿Cuántas? El vaso. Entonces el gastro. ¿Gastro qué? Gastrovasa, no, gastro. ¿Con qué? Ah, gastroesplénico. Recuerden que al vaso pues no se le dice vaso como tal, sino esplenio. El gastroesplénico se hace, hay esplenomegalia. ¿Qué quiere decir megalia? Aumento de tamaño. Entonces, cuando el vaso está grande se habla de esplenomegalia, no vasomegalia. Esplenectomía. ¿Qué es tomía? O sea, que no está en el sitio, sino... No, No. es quitar, sacar. Entonces, cuando se hace esplenectomía es que se retira el vaso. Y eso se hace con frecuencia cuando hay un accidente y se rompe el vaso, lo mejor es retirarlo. ¿No se regenera? No, es muy difícil suturarlo y como es tan irrigado, entonces es mucha hemorragia. Entonces, todo eso, las venas y arterias esplénicas, ¿sí? Nervios esplénicos, todo hace referencia al vaso. Entonces, ese es el aumento gastroesplénico. ¿En el aumento se presenta alguna enfermedad? La peritonitis, ¿Qué es? La pues, inflamación del peritoneo. Profe, una pregunta, ¿para qué sirve el vaso? El vaso es un reservorio sanguíneo y es un órgano linfático, células de defensa. No, ahí es una hemorragia tenaz. ¿No es del apéndice? No, es que no, eso es otro cuento aparte. Y ahorita te cuento que es la apendicitis. Cuando no corre le da vaso. Eso no tiene nada que ver con el vaso. Eso sí, dice que da vaso porque por el dolor aquí al lado izquierdo, pero en realidad es que se deposita aire y hay presión en el colon. En el colon. Medio colinitis. Señora, bueno, Medio colon. esto es la curvatura menor. Y este, entonces, es el aumento menor, que va de la curvatura menor al hígado. ¿Listo? Eso es por fuera el estómago. Internamente, si ustedes se acuerdan, que lo dudo mucho, en el caballo el estómago estaba dividido en 2 regiones. Glandular y glandular. Glandular y no glandular, o 2 zonas. Y la glandular se dividía en 3 regiones, que son
que cada región tiene un tipo de glándula diferente, por eso es su nombre. En el canino, si ustedes ven, todo el estómago es glandular, miren. Todo el estómago es glandular. Y vemos más o menos 3 tonos de colores. Esta parte que va aquí, que va alrededor del esfínter cardíaco, que se ve más rojita, es la región cardíaca. Todo esto, que es el fondo del estómago como tal, es la región fúndica. Y esta parte de aquí, que está en relación a la salida del estómago, que es ¿cuál? El píloro, el esfínter pilórico, entonces es la región pilórica. Y esto se conoce como el antro pilórico. Antro pilórico. Y vemos aquí internamente cómo hay una serie de... O sea, la mucosa tiene esta serie de pliegues. ¿Por qué hay tantos pliegues? Lo mismo en el intestino. Por ejemplo, ustedes van a ver en histologías, aquí les cuento de manera de chisme, que la mucosa del intestino no es recta, no es una membrana recta, sino es llena de vellosidades. Muchas vellosidades, muchas vellosidades. ¿Por qué será eso? ¿Y por qué aquí habrá tanto pliegue? Para absorber el alimento. Por la absorción. De nutrientes. Al haber estos pliegues, al haber esas vellosidades, nos aumentan la superficie. Unas 100 veces nos aumenta la superficie lo que tenemos aquí. O sea, si yo estiro todas esas vellosidades, todo eso, entonces va a haber así en plano, pues mucha más superficie. Entonces va a haber mayor superficie, entonces van a actuar mayor la absorción, la mayor jugos gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, ese es el estómago aquí del canino. Seguimos aquí, entonces decíamos que este es el esfínter pilórico, aquí este de aquí, que es un esfínter muy fuerte. La función de él es pues evitar que la comida siga derecho de una vez, sino la almacena un ratico para que ¿cuáles son las primeras enzimas que empiezan a actuar en el bolo alimenticio? ¿O la secreción de quién? ¿Dónde se produce eso? La saliva, las glándulas salivales, la saliva. Entonces sí, con toda esa enzima, entonces ella es la primera y se almacena aquí, y a la vez pues los jugos gástricos actúan ahí un ratico, y después sí sigue, ya sale de aquí y ya sale como kilo. El kilo, ¿sí? Aquí el kilo es la porción de comida, digamos, que va. Aquí era alimento como tal, ya cuando está siendo digerido por los jugos gástricos y todas las enzimas, ya se conoce como kilo. Y por todo el tránsito intestinal es el kilo. Entonces ya llegamos al intestino delgado. Primera porción del intestino delgado decíamos que es el duodeno. El duodeno tiene esta porción, miren lo que es el duodeno ascendente. Y en el canino, miren, va hacia atrás, da la vuelta y se devuelve. Si aquí el perro está parado mirando para allá. Entonces vean, esta porción sube, esta va hacia atrás, gira y se devuelve. Entonces duodeno ascendente, retrógrado, asa caudal y anterógrado. O sea, retrógrado que va hacia atrás, asa caudal o flexura, perdón, caudal, y anterógrado porque se devuelve. ¿Sí? Ese es el duodeno. Aquí en la primera porción esas masitas. Ahora, ¿qué se hizo? Vean esos botoncitos de aquí. ¿Sí ven esos botoncitos de ahí? ¿Sí? ¿Sí los ven? Uy, ¿qué salió ahí? ¿Y entonces cómo se llama eso? Vesícula. No, eso no es la vesícula. ¿Cómo se llama esa masita? ¿Sí vio? Dilier. Eso, Ampolla, no. Ampolla. ¿sí? Ahí como sale, miren, ahí sale, ya. ¿Sí la vieron? Sí. Sí. Entonces esta es la ampolla Hepática. hepatopancreática. Y bueno, en el canino es muy pequeño. Ah, no, aquí está la otra. Miren, este otro botoncito pequeño es la pancreática accesoria. La función
Todo el mundo. Entonces, hepatopancreática y Pancreática. pancreática accesoria. Las ampollas, ahí están las dos. Bueno. Ah, quiere ver cómo sale, pero se acerca. Aquí ya empieza a hacerse el intestino delgado más móvil. Es esta curvita que hace aquí, es la flexura duodeno-yeyunal. Entonces ya seguimos con todo esto que es el yeyuno. Decíamos que el yeyuno está sostenido por el mesoyeyuno o el mesenterio mayor. El mesenterio mayor. Y todo eso que vemos aquí, ¿son qué? Arterias y venas yeyunales. Y esto de aquí, que aquí vi uno grandote, miren, eso no es así, está aumentado de tamaño, que creo que este perro tenía algún tipo de cáncer. Son los ganglios, entonces estos son los ganglios mesentéricos. Ganglios mesentéricos. Entonces todo eso es yeyuno, todo eso es yeyuno, todo eso es yeyuno. Y la última porción, así como la distinguíamos en el caballo, que hablábamos de qué, del ligamento ¿Secocólico? No. ¿Ileocecal? iliocecal, ligamento iliocecal. Entonces miren, esto que ven aquí es el ligamento iliocecal. Entonces más o menos donde empieza, mírenlo, aquí empieza. Entonces más o menos desde aquí empieza el ilio, que es la última porción. Está unida al ciego, veíamos, por el ligamento iliocecal. Iliocecal. Y llegamos aquí, donde termina el ilion, Está ciego. ya en el intestino grueso. Entonces, si ustedes aprecian aquí, de aquí. Ay, pobrecito, también les regalo. Los veterinarios, ya lo veré limpiando un churriento parvulo por ahí. Ay. Entonces, aquí terminaba el ilion, que es la ampolla ileal. Y si se acuerdan, ya en el caballo hablábamos de un ciego muy grande que tenía una entrada y una salida. ¿Cómo se llamaba la entrada y la salida? Ahora sí, el agujero, esa es la salida. Secocólico, no. Secocólico, y el agujero, igual que el ligamento, iliocecal, o sea, entre el ilio y el ciego había un agujero y del ciego al colon había otro agujero. Aquí no, aquí si ustedes ven el ciego prácticamente no funciona, es un ciego afuncional. Entonces vamos a tener un agujero común aquí que se llama ilio secocólico. ¿Sí? Mira, aquí estaría, ¿dónde era? Sí, aquí. Este huequito chiquito que creo que lo rompí, pero bueno. Ahí sería la entrada del ciego, colon e ilion. Entonces es un agujero común que se denomina ilio secocólico. Ese es el intestino delgado. Intestino grueso, entonces decíamos que iniciaba con el ciego. Como les decía, el ciego es poco funcional en los caninos. Tiene forma así como de sacacorcho, donde tiene un vértice, un cuerpo y una base. La apendicitis, o sea, la apéndice en los humanos es un verticito aquí, una puntica más delgadita. Entonces, ¿qué sucede? Muchas semillitas, muchas cositas que a veces nos comemos se depositan allá, porque nosotros es así, que no sirve para nada, sino para producir apendicitis. Entonces, esas semillitas van perforando allí, infectan el apéndice, y es cuando se produce la apendicitis. Así que se infecta y hay que retirarla. Cuando se rompe eso, De la peritonitis. ¿qué pasa? Que la materia fecal que hay allí se sale al peritoneo. O sea, todo esto. Y por eso es que se produce peritonitis, porque se infecta, se inflama el peritoneo. ¿Ves? Eso es. Entonces, cualquier infección que llegue a la cavidad abdominal, no porque ellos no tienen apéndice, llegue al peritoneo, produce peritonitis. Por eso hay que tener cuidado como hacerse en las cirugías, que si hubo una perforación de vejiga o una perforación por cuerpo extraño, hay que lavar muy bien el peritoneo para evitar la peritonitis. Señor. Y ya después de que uno le da peritonitis ya no hay... ¿Se la retienen? Sí. O sea, que infecta todo el cuerpo. Profe, una cosita, la gente que... Ese es el ciego. Seguimos con el intestino grueso. Hablábamos que en general hay 3 porciones del intestino grueso, que es ascendente, transverso y descendente. En el caballo, el ascendente, ¿cuál es? Aquí en el canino sí es muy sencillito. Miren, va el ciego,
Esto va así. Aquí pues el perro está patas arriba, ¿sí? Este es el lado izquierdo, el lado derecho, la cabeza va para allá. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. No tiene ni dorsal, ni ventral, ni cintas, ni nada de eso. Entonces, No, pero colon espera, es que falta estos ascendente, dos. colon transverso y colon descendente. Y él está sostenido por esto que se llama el mesocolon, que es el mesenterio menor. Que este se divide en mesocolon y aquí atrás mesorrecto. Porque aquí atrás va a continuar entonces ya la ampolla rectal, recto y ano. ¿Listo? En los caninos, alrededor del ano, no hay nada por fuera, no. Las glándulas anexas al aparato digestivo, ¿cuáles son? Páncreas y hígado. Páncreas, Hígado y vaso. hígado. Vaso. Ah, me lo supuse que le iban a decir. Vaso, ¿no? Ya, glándulas salivales. Entonces, las glándulas salivales, esta pepita que todos le habrán sentido a su perrito en la casa cuando lo consienten aquí, que le sienten una pepita grande, aquí esta, Tampoco tengo perro. es la glándula parótida. Sí, que es una bolita que tienen allí los perros. Glándula parótida. Va la glándula sublingual que va diseminada aquí entre esto. ¿Sí? Y por aquí a un ladito, en este caso ya no existe esa glandulita. Ya se escapó. Se la llevaron. No está, no, ya sí, ya se arrancó al quitar esto, al quitar la mandíbula, está la glándula mandibular. Va aquí. Y en los caninos hay aquí otra glandulita que es cigomática. Esas son las que la parótida tiene su conducto parotidio, baja aquí, da la vuelta y va a desembocar aquí en el músculo bucinador. La sublingual ya vimos que iba a la carúncula sublingual y la mandibular termina aquí en la papila sublingual. La otra glándula que encontramos es esta, que es la más grande de todo el cuerpo, que es el hígado. ¿Por qué tienes ahí, profe? ¿Qué es? Ay, ¿qué se comería? El hígado, entonces, hablan que tiene forma de torpedo, tiene una superficie parietal, una superficie visceral, todo esto de aquí. Y aquí está lobulado. Entonces vamos a tener un lóbulo lateral izquierdo. ¿Sí? Aquí el perro está parado mirando hacia allá. Lóbulo lateral izquierdo, lóbulo medial izquierdo, lóbulo cuadrado, lóbulo medial derecho, lóbulo lateral derecho y el lóbulo caudado. Caudado. Y en los caninos está este, solamente en los caninos, que es el proceso papilar. Se llama así, proceso papilar. Sí. Entonces les repito. Simplemente usted ubique el animal. Entonces hay dos laterales, izquierdo-derecho. Dos mediales, izquierdo-derecho. En el centro está el cuadrado. Y aquí atrás va el caudado. Y este es el papilar. Y ya. ¿Listo? Tiene unos ligamentos. Entonces, todo ese ligamento que va unido aquí al diafragma son los ligamentos coronarios. Este que ya se rompió aquí, que venía pegadito aquí, mírenlo, es el ligamento falciforme. Falciforme. Este, triangular izquierdo. Este, triangular derecho. Y por aquí, bueno, este perro ya por lo viejo no creo que se le vea nada, pero de aquí salía, de aquí, el ligamento redondo. ¿Qué era el ligamento redondo? Umbilical. Entonces queda ese vestigio, pues aquí ya por lo viejo cada vez quedó menos, pero él salía de aquí. Él salía así y aquí se unía al diafragma y va al ombligo. Bueno, y aquí tenemos esto, véanlo. ¿No se acuerdan? Igual que el caballo, la vesícula biliar. Y así como la tenía el caballo, tenía unos conductos que salen de la vesícula, que son los conductos císticos. Y si ven, salen unos conductos, esos verdecitos que vienen de los lóbulos, que son los hepáticos. Nos forman un solo conducto, mírenlo, que ya es la unión de todos, es el colédoco.
Y ese colédoco es el que va a terminar en la ampolla hepatopancreática. ¿Sí se acordaban de eso? No. Algo así. Va a Colédoco. llorar, ¿cierto? Sí. Colédoco. El caballo no tiene vesícula biliar. Ah, por eso no me acordaban, ¿cierto? Claro. Ya todo tiene sentido. ¿Viste eso, no? El caballo no tiene vesícula biliar, que es esta bolsita que almacena la bilis. Aquí sí hay vesícula biliar, no la almacenan, es de secreción permanente. Dime aquí. Está el conducto cístico, conductos hepáticos forman el colédoco y te desemboca allí. Y la otra glándula que tenemos aquí es esto. Esto, así. Que es el páncreas. Una glándula mixta, exocrino que produce, Insulina. No, exocrino que produce el páncreas. Y lo vieron en anatomía, lo vieron en bioquímica, lo volvieron a ver en bioquímica y demás. Jugos pancreáticos. Y endocrino produce insulina. y Glucagón. insulina y glucagón. Bueno, ¿Eso qué? eso es el aparato digestivo. ¿Qué es eso? Sí. ¿El riñón? Ah, ok. Y aquí, aunque no pertenece al aparato digestivo, hablamos del vaso, porque se encuentra aquí dentro de la cavidad abdominal. El vaso pertenece al sistema linfático. Este es el vaso, una base, un cuerpo y un vértice. Superficie parietal, superficie visceral. Donde aquí va el hilio esplénico, que es por donde van a pasar los vasos y nervios que van al vaso. ¿Listo? Ese es el aparato digestivo. Aquí. Externamente va a tener lo mismo. Superficie parietal, superficie visceral, curvatura mayor, de donde sale, miren, el aumento mayor, ¿sí ven? Y el gastroesplénico, aquí pues ya se rompió. Curvatura menor, de donde está saliendo el aumento menor. La entrada también se denomina el cardias y la salida el píloro. Entonces, esto de aquí es el cardias, y aquí se podría hablar de una zona no glandular, pero en realidad es una prolongación de la mucosa esofágica que se prolonga aquí un tricito en el estómago. Vamos a tener las mismas regiones: cardíaca, fúndica, ¿sí? Todo esto es fúndica, y aquí está la pilórica. Y el porcino presenta esto: divertículo gástrico. Entonces, divertículo gástrico ayuda a fermentar algo de la comida. Divertículo gástrico. Y en la salida, aquí antecitos del píloro, está esta masita, ¿sí ven? Que ayuda a controlar el paso del bolo alimenticio, que es el tolus pilórico. Tolus pilórico. Eso es el estómago del porcino. En el porcino, la ampolla hepatopancreática está aquí cerquita al... Les puedo cortar con la izquierda. Es esta de aquí, la ampolla hepatopancreática. Esa no creo que salga nada. Si salió ahí un chorrito, ¿sí vieron? Sí, sí. Entonces ahí está la ampolla hepatopancreática. Esa de aquí, por aquí a un ladito está la pancreática accesoria, pero si ven que está pegada aquí al píloro, nosotros está un poquito más atrás. Tenemos el duodeno entonces también. Ay, cuadrémoslo. Entonces aquí simplemente hay un duodeno ascendente y ese que es el duodeno. Ay. Todo eso, miren lo que es el duodeno descendente aquí, que es la parte más fija. Él se continúa aquí y ya pues la unión aquí, ¿dónde está? Yeyuno. Aquí esta curvatura aquí es la flexura duodeno-yeyunal. Todo esto es el yeyuno. Todo esto es el yeyuno, lo mismo.
Y ponle el bote para poder ubicar. Aquí este que está abierto, que lo abrieron todo. Es el ciego. Entonces, ¿qué se me hizo? Ahora no lo encuentro. ¿Qué el de yo? El Lilian. Ah, pero no Porque ahora. Mire, yeyuno. Y esta última porción aquí es el ilio. Ligamento iliocecal, ¿sí ven? Sí. Y aquí comienza el ilio. Y él va a terminar aquí, en esto que es la ampolla ileal. E igual que en el canino, vamos a tener el agujero ilio seco cólico. Había comido zanahoria. ¿Listo? El ciego es un poco más funcional. También raíz, cuerpo, vértice. Y si ven, tiene sus amigas cintas oténeas. Aquí hay 2 cintas oténeas. ¿Sí? Y aquí están las otras 2. Esta y la que debería venir por aquí al lado. Son 4. Entonces hay una lateral, una medial, una caudal y una craneal. Luego sigue el colon ascendente. El colon ascendente en los porcinos se caracteriza por esto mismo. Es un colon espiral. Entonces va a venir y va a ir enrollándose, que son las asas centrípetas. Llega a la flexura media y se desenrolla con las asas centrífugas. Entonces ese es el colon ascendente, que es un colon espiral. Asas centrípetas hacia el centro, asas centrífugas hacia afuera. Y ya luego sigue, ¿dónde está el último pedacito?